operacións de préstamo, plan de axuste do 4 do 12 do 24 de febrero. Bueno, nestas operacións xa se temos falado xa máis veces de que fixérase no primeiro momento un pago non hai xa non sei cuántos millóns, quedaban pendiente outros. O Estado facilitoulle ás empresas acreedoras o poder acceder elas directamente ás deudas que se lle tiña, e entonces pagouronse as outras cantidades, técnicamente, bueno, sería que saber. Ahora lo explico yo un poco. Pero ahora temos que facer a operación, o sea, temos que facer o préstamo. Senón, van para nos pasar os intereses a nos pasar. Trátase de eso. Yo voy a poner reparos a la operación. Pues voy a empezar. Cosas que mencionar, cosas que no. Vamos a ver, la operación de préstamo. Bankia pagó 96.298. Vamos a ver, la segunda operación de préstamo no le pongo ningún reparo. Pagó 61.000 euros, bien pagados, o sea, completan los 61.000 euros. Va a haber dos operaciones, la que pagaron cuando se acogieron y la segunda. La segunda son 61.000 euros. Y bueno, a eso yo no le pongo ningún reparo. Luego se podrá discutir políticamente lo que queráis, como siempre, pero yo reparos económicos ninguno. Ha pagado 61.000 euros, eran 61.000 euros, facturas clavadas, facturas cosas. A la primera operación sí, por la sencilla razón de que Bankia pagó 96.298 euros cuando nosotros mandamos 73.000 de esas cantidades. Bueno, se han quedado sin pagar los 20.000 euros porque esos proveedores no se localizan. 20.000 euros que se ahorraba el ayuntamiento, eso también es otra. Pero eso también, tampoco le pongo ningún problema, que el ayuntamiento se ahorra esos 20.000 euros. El ayuntamiento le mandó a Bankia o al ICO pagar 70, vamos a ver el acta de la sesión anterior, que no me lo pongo, 32.000, 64.316,63. Bankia pagó 21.981,55, con lo cual pagó 96.298,18. Una vez que se lo comunicamos, porque en el pleno anterior se aprueba solo pagar los 74.000, por supuesto, nos responde el Estado, o un funcionario del Estado, porque esto no es una carta que se puede decir: buenos días, en relación con la conversación telefónica mantenida en el día de hoy, informo que la entidad local todavía por aprobar la concertación de la operación de préstamo, teniendo como fecha el 27 de julio. Ya esto ha pasado porque saben que lo vamos a hacer. Dicha aprobación debe incluir el importe total que el ICO pagado en su nombre, es decir, 96.000 euros. Simultáneamente, tal y como lo informé, el Concello deberá incorrer un expediente de devolución de ingresos indebidos a la empresa que se la abonó, un importe superior. Importe que una vez sea reintegrado al Concello podrá cancelar parcialmente la operación de crédito. Bueno, esto ya sabemos que si lo reintegra vas a cancelar. El problema es que yo esto lo voy a reparar por la sencilla razón de que, primero, no ha pagado nadie en nuestro nombre esos 21.000 euros. En nuestro nombre han pagado los otros 74.000, bueno, de aquellas maneras, pero no los 21.000 euros. Segundo, se ha mirado tampoco la ley, porque yo solo la puedo mirar por encima porque tengo bastantes pueblos, que no es un expediente de devolución de ingresos indebidos. Un expediente de devolución de ingresos indebidos es cuando la administración cobra de más y se lo tiene que devolver a la gente. Es un expediente de devolución de pagos de reintegro de pagos indebidos. Tercero, la ley de pagos indebidos, que solo hay una ley estatal, por lo cual le cuesta mucho menos hacerla al Estado que nosotros, porque además tiene el Ministerio de Hacienda, te dice: órgano competente, será competente para la declaración del pago indebido y de la consecuente obligación de restitución tanto de la cantidad indebidamente percibida como de los intereses revengados, según el artículo tal de la Ley General Presupuestaria, el órgano administrativo que dictó el acto que contenga el error material aritmético de hecho que motivó que dicho pago fuera indebido. Si lo hubiéramos visto nosotros, que lo hubiéramos mandado, pues a lo mejor seríamos competentes. Pero aquí, como empezamos el expediente nosotros, simplemente con que la otra parte alegue esto, pues nos echa el expediente para atrás. Por lo cual yo pienso que es el Estado el que tiene que, el ICO, el que tiene que hacer el expediente. Y cuarto, estos tres de secretaría, como interventor, creo que el ayuntamiento no tiene por qué pagar intereses, aunque sea por un solo día, de algo que no es culpa nuestra. Los intereses los tendrán que pagar el órgano que se haya involucrado. Esto es lo que me hace costar en acta. Estas cuatro cosas me hacen costar en acta. Quinto, bueno, pues esto ya no lo voy a hacer costar en acta porque no es cosa mía. Pero me puse en contacto porque dice, bueno, a lo mejor es más sencillo si la persona que lo ha cobrado lo devuelve. Bueno, por lo visto no puede devolverlo en 2 o 3 meses. ¿Qué es lo que pasa? Pues si luego no lo paga, ¿qué pasa? ¿Que perdemos nosotros 24.000 euros porque se ha equivocado el Estado? Hombre, que nos lo mande por lo menos y nos intenta hacer algo. Y si esto, bueno, pues hablo con varios secretarios interventores, saber lo que piensan y el 90%, vamos, el 100% piensan como yo. Por lo cual yo pienso que si se aprueba algo es
los 61.000 euros y los 74.000 euros otra vez diciendo por qué. Yo voy a hacer hasta los 4 puntos primeros que se han hecho, pero los 96.000 que nos lo digan ellos y que nos obligan si quieren, pero esa es mi opinión. Este grupo apoia totalmente a súa intervención, a súa postura. Queremos facer constar outra vez que xa estamos en desacordo total en ese tema desde o principio. É verdad, e se non rectifíquenme, que sin acuerdo desta corporación Banca pagou 90 e pico mil euros. Eu non entendo como é posible, dado que nós temos competencia nesa materia. Porque un banco, por moi do Estado que sea, fai iso contra unha atribución que é propia desta corporación. Sempre estamos en contra, seguimos estando, porque ademais encarece esa operación en 60.000 euros, que son os intereses que imos pagar durante os 10 anos que se tarden a amortizar. Non había por que facelo, porque se saltaron outras deudas de outra forma, como é o caso de Fenosa, donde non hai que pagar intereses, só hai que amortizar a principal, e aquí podíase facer igual. Foi un tema estatal, un tema partidario, un tema político, e nós non temos por que vernos involucrados neso. Sigo protestando por a forma que se fixo e apoiar totalmente o seu uniforme. Bueno, con respecto a este tema, desde el principio se ha dicho claro en esta corporación que posiblemente que Bankia a pagar este 96.000 euros sin acordo na corporación non sería o correcto. En aquel momento se pensou máis en dar solución aos proveedores do Concello que non tiña culpa da mala xestión do Concello, que non tiña culpa da mala xestión de outras administracións. E se o que quería era cobrar as súas facturas, teníamos o dereito a reclamarlas, cobrarlas, e por eso se aprobou un plan de ajuste. En principio non votamos en contra, posteriormente votamos a favor. Con respecto ao informe que acaba de emitir o señor secretario interventor, totalmente de acordo, que se envíen esos términos de reducción de 96.000 a 74.316 e que se paguen os pagamentos e intereses correspondentes de 4.000, non de 96.000, que foi o que pagou Bankia no principio sin acordo corporativo. Con respecto á operación de crédito de 61.000, totalmente de acordo. O secretario interventor non acaba de pôr ningún tipo de reparo a esta operación crediticia, por tanto, nos vamos a votar a favor. Outra cuestión. Este grupo interesa saber desta relación que ten aquí, de que suma 96.000 euros. La primeira operación que pagou Bankia, cuáles son os proveedores que non se pagaron 6.000 euros ou que non son localizados ou que non reclamaron legalmente a súa débeda, o seu crédito que tiña que o Concello no tempo legalmente establecido. Eso arriba te lo dice. Aquí no, en ese momento no dispone de momento. Pero vamos, arriba miras el expediente y está toda la regla. Los que han cobrado están y los que no han cobrado, pues son los que no. Pero suelen ser proveedores que vienen que a lo mejor ha desaparecido la empresa. Pero vamos, lo pueden mirar. Arriba están todos. ¿Sabe por quiénes eran los proveedores? Es la relación de 161.000 euros que se presentó al principio, ahora se han pagado 174 más 61, 135. Pues son los 27.000 que no se han pagado, pero arriba están con nombre y apellido, o sea, con empresa, vamos, sí, están los que son. Bueno, a posición deste grupo, claro, o plan de ajuste leva o nombre de plan de ajuste, pero máis que plan de ajuste son abordar operacións crediticias para pagar os proveedores, porque o plan de ajuste fala de, o decreto do plan de ajuste falaba de 10 anos, pero ese é un máximo do plan de ajuste, porque que marca o tempo é a operación crediticia. Non sei por canto tempo se puso a primeira e a segunda operación crediticia anos. Sí, los 10 años son 2 años, los primeros años solo se pagan intereses y los 8 años últimos empiezan a amortizar capital. En este caso, a operación crediticia se pidió para pagarla en 10 años. Tampoco se pidió en la que nos han impuesto. O sea, la operación es lo que nos ha dicho el Estado. Bueno, el Estado, vamos a ver. El Real Decreto recoge que un máximo de 10 años, pero si no pedimos una operación, yo no sé, amortizamos. No, después en el Real Decreto, en el del 7, no. Tú firmas la operación de esa manera, porque además alguno, el Ayuntamiento de la Rúa, porque también lo llevo yo, y lo puedo decir directamente porque salió en pleno, entonces fue firmado cosa en pleno, intentó firmarla sin carencia y no le dejaron. Tú firmas con 2 meses, dijo, los empezamos a pagar ya los intereses y sale más barato, no. Tú firmas la operación de esta manera, 2 de carencia y 8 de intereses. Y luego ya si puedes ir amortizando, vas amortizando. No podías, si hubieras querido firmar una operación a 5 años, no te hubieran dejado. Bueno,
operación crediticia nos términos que explicou o secretario interventor. Vamos a ver. Convenio de cooperación. Aquí sí se vota de esa manera, con los 74.000 y los 61.000. Sí, sí. Tenemos que votar por gusto. Si nos dieron más, que lo cojan, que lo dieron, para que veremos. Pues entonces Si votar. es aprobadas a favor de esto, claro, pues yo veo punto por aprobado. Sí, pero no, yo creo que claro. Votos a favor de que se haga con 74.000 y 61.000. La confusión fue de ellos, no fue nuestra. Sí, sí, fue de ellos. O sea, aquí tenemos todos los papeles y todo eso. La confusión es de ellos. ¿Todos votos a favor? ¿En contra? Convenio de cooperación e asistencia aos concellos para a xestión das redes municipais de extractos. Vale, que hai varios puntos que van bien. Quer decir que todos esos servicios que prestaba antes a Diputación, pues ahora ten que ser a través dun convenio que se firme entre os concellos de área. Entonces, pues, como son de xestión das redes municipais, cuando se requiera pues, algún informe técnico, traten por ti. Xestión da rede municipal. Nada que dicir sobre eso. Total, estes convenios sempre son contra ya. Eu non sei, debe haber un interés oculto de algún organismo por firmar convenios, e despois, en realidad, apenas ten eficacia real. Nada que objetar, por suposto. Consideramos que é un tema teórico, máis que nada. Bueno, neste punto, nós temos aquí unhas cuantas cuestións que vamos a solicitar información técnica deste convenio. En primeiro lugar, o convenio a que fai referencia o Concello delega competencias propias á Diputación en materia de conservación e arranxo no viario municipal ou delega competencias a Diputación no régimen disciplinario administrativo sancionador. Iso que queremos saber. Pues a ver, técnicamente. Que son cuestións totalmente diferentes, non ten que ver unha cousa ca outra. Nós levamos moitos anos defendendo que a Diputación colla estradas en mal estado e non teña en perfecto estado de revista, por decirlo de unha maneira. Incluso os camiños, o viario municipal tamén está deteriorado, está moi abandonado, e a Diputación debe botar mal de eso. Pero eu estou dando ese vistazo así por arriba este convenio e me dá a impresión de que non fala de mantenimiento, non fala de reparación, non fala de arranxo de nada, só fala de potestad sancionadora. Ten o Concello que lle ceda a Diputación. Todos sabemos a potestad sancionadora do Concello e o sistema de aplicada. Sabemos que neste caso a Diputación en potestad sancionadora pues, ten un regime moito máis duro, moito máis disciplinario, co cual a non nos parece un convenio con afán recaudatorio tributario e non un convenio con afán de beneficiar o conxunto do vecino do Concello de Lobeira. Solamente quero destas dúas cuestións que se definan se entran as dúas, se entra unha e se entra unha cual de la segunda. Se me permite, vexo que non o goberno quedou un pouco desplazado con este asunto. Eu podo darle lectura ao pequeno resumen que tiene aquí do convenio, onde faz referencia, por eso non entendo moi ben. A delegación conferida abrangue as facultades precisamente de xestionar na súa integridade os procedementos administrativos correspondentes, incluindo a resolución de recursos vía administrativa, a xestión integral dos procedementos de execución forzosa e o exercicio de accións judiciais, co cual eu entendo que aquí
porque estamos dando unha delegación das competencias á Diputación en materias sancionadoras. Lógicamente, se hai un procedimento administrativo, pois acabará sempre nunha multa administrativa, nunha multa coercitiva ou nunha multa coactiva incluso. Co cual, ten un afán, este convenio ten un afán recaudatorio, non é un afán de mellorar o viario municipal. Nos, mentre non somos aclarar este concepto, nin se mellora o convenio, porque ten moitas eimas que había que aclarar e non vamos a esperar. Yo por lo que veo, esto lo que hace es delegar a la Diputación Provincial. Pero técnicamente, sí, todo el ejercicio, si hay algún deterioro, no hace que este no es un convenio para arreglar carretera. Es un convenio porque se deterioran las carreteras, que sea la Diputación la que pueda ejercer la potestad sancionadora. Eso máis como procedimento sancionador. Se deteriora, pero en base a que o uso corriente, o uso diario... No, si se deteriora porque alguien lo haya hecho... Porque alguien lo haya deteriorado a posta, no porque haya un uso. Lo que en teoría hay que ver, luego ya cómo lo utilicen. Pues o tipo de contratos y convenios hay que mirarlo detallado. Sí, sobre todo a letra pequena. Aquí non me recolle nada de que a Diputación, dando estas competencias, vai a manter os camiños de Lobeira en perfecto estado de revista. Ao contrario, se por calquer motivo algún vecino fai un estopicio querendo ou sin querer, se vai a botar a... vai haber un procedimento sancionador grave para o vecino do Concello, depende do uso que lle dé, claro está. Entonces, para nós isto nos parece que había que detallarlo un pouco máis. Nos vamos a hacer como dicen. Porque este convenio foi aprobado en pleno da Diputación, supongo. Sí, por lo que dice aquí, sí. Recientemente, ¿no? Sí, el 29 de junio. Non hai publicacións posteriores de corrección de erros ou de datos, algo así. No, porque esto luego se publicará en el boletín con los concellos que se adhieran a él. Entonces, hasta que no se adhieran, esto tardará 3 o 4 meses en publicarse, porque primero tienen que saber los concellos que se adhieren y los que no. Non o vexo como unha forma recaudatoria que é a política que está executando o goberno do Estado e os gobernos do PP. La votación, ¿votos a favor del convenio? ¿Votos en contra? ¿Abstención? Bueno, pues o siguiente punto trata de control tamén, convenio de colaboración, neste caso do control sanitario de auga de Valle. Pero si en plan general non sei se refiere control sanitario de auga de baño, se non pode... Sí, pues, é dicir, si naquelas zonas que se tiñen, que o Concello tiña asignadas para o baño, facer control sanitario. Non hai ningún. Entonces, o que vamos? Nada. Nada, o sea, por nosa parte, nada que perder o tempo falando de esto. Outra cousa sería que intentásemos ter unha piscina como ten todo o mundo, todos os concellos da baixa línea, entonces sí, faría falta isto. Ou que haxe unha playa fluvial, como podía haber, ou que funcionase en Fantalán, como debía funcionar, entonces sí, claro. Se non temos actividade ninguna distintiva, non sei para que estamos firmando papel. Burocracia de sempre distinta. Eso para o memoria dos 90. Vale. Bueno, pues estamos ante outro convenio máis, queda moi bonito no papel. Teño aquí tamén este pequeno convenio aprobado pola Diputación un pleno do 8 de xuño pasado. A
refieres a piscinas públicas, lo que metemos, control de lesioneras en piscinas públicas, lo que metemos. Logo hai un apartado, o apartado C deste convenio fala de playas fluviais ou zonas de baño. Básicamente, o convenio se refere a playas ou zonas de baño que o Concello as teña catalogadas como tales. A minha pregunta neste momento, o Concello ten catalogada unha zona de baño, ven no Encoro das Conchas, ven en algún río que pasa por o término municipal. A este grupo non lle consta. Pero bueno, sempre este convenio ten as súas ventaxas que son boas. Ademais, tendo en conta que estamos precisamente no Encoro das Conchas desde fai un ano e pico, hai unha alta contaminación polo verquido de políns, de nitratos, de polín de vacas, porcos nitratos, polas os casos de alimento que hai en algúns povos da liña alta, de liñares para arriba. Non estaría nada máis aprobar este convenio, ao mesmo tempo que o Concello de Lobeira declare como zonas de baño ubicadas no término municipal Pantalán, a zona do Pantalán, a zona da Ponte Pedreira. E mira, este convenio, tendo en conta que a contaminación está a sufrir o Encoro, nos ve como a nivel dedo, porque aquí fala de playas fluviais, asistencia para o cumprimento das obrigas que establece o Real Decreto 134 do ano 2007, no que fai referencia á contaminación das aguas temporadas, ou zonas de playas. Incluirá a toma de mostras e análisis de E. coli, enterococos, precisamente a contaminación que está a sufrir o Encoro das Conchas sobre esta materia. O tipo de análisis fará en laboratorios acreditados que ten a Diputación en Ourense. O análisis será un análisis por cada praia ou zona de baño e un mes. Por lo tanto, creo que o convenio podría ser beneficioso, moi beneficioso para o Concello de Lobeira. Declaramos zonas de baño no Concello de Lobeira, a zona do Pantalán, a zona do Encoro das Conchas que está no terreno municipal, e lle pasamos, unha vez aprobado o convenio, lle pasamos á Diputación, e mire, temos unha grave contaminación ambiental e de saúde pública no Encoro das Conchas, e temos un convenio firmado onde vostedes teñen a obriga de cumprir ese convenio. Ese convenio fala de análisis en caso de que os análisis salgan negativos como están salindo, ya a Diputación non ten medios para atallar a grave contaminación que sufre o Encoro das Conchas, o que supoño que non está, que voten mal de outras administracións por medio de convenios de colaboración, como pode ser a Consellería de Sanidade, a Xunta de Galicia, ou o Ministerio de Medio Ambiente ou o Ministerio de Sanidade de Madrid, que non pode facer a Diputación. Nos parece un bo convenio, pero claro, debemos declarar zonas de baño a costa do término municipal no Encoro das Conchas. Insisterio, vamos, porque Non se fala no Ernesto, en todo caso, eso pode ser despois, a través de información ou a través de eso, facer eso, pero o punto fala concretamente dunha... Sí, fala de punto, pero os dos primeiros non se afectan para nada, porque piscinas públicas, e logo o terceiro, onde o pueblo de Lobeira se pode beneficiar, tendo en conta a contaminación que temos no Encoro das Conchas, que se pasa de unha maneira, se obriga a Diputación a que interveña na solución de limpar o Encoro, de sanear o Encoro, do medio ambiente e do problema de saúde pública. Porque o problema de saúde pública que hai no Encoro das Conchas sigue sendo competencia do Concello. Aquí se fala de analíticas, pero o problema de saúde pública é competencia do Concello, é unha competencia que a mí non me consta que estea delegada, e por medio desta competencia non se vai a delegar. Aquí se delega de que a Diputación vai facer unha analítica mensual na zona de baño. Para rematar con este asunto, a miña postura deste grupo político aprobar este convenio e ao mesmo tempo onde se manda un certificado de haber aprobado que o Concello vai proceder en fechas breves a declarar como zona de baño tales sitios. E ao mesmo tempo se dice que empecen a facer a cumplir o convenio nesas zonas que desina o Concello, como son a zona do Encoro das Conchas. Podemos abordar ou hai algo máis.
Votos a favor. Votos en contra. Abstención. Convenio para asistencia técnica, económica e xurídica en materia de servicios sociais comunitarios por o exercicio 2012. Bueno, pois antes o que tiña que ver os servicios sociales levaba a Xunta de Galicia e agora se ve que, porque sí, lo transferiu a Diputación. O económico sai do carro central, pero primeiro transferiu a Xunta, agora a Xunta transferiu a Diputación, que será ela que cando se solicite ou que cando nos conceda unha traballadora social será a través de a Diputación de Ponte. Cada vez chegarán menos cartos. Eu vin a Mais prensa- administración menos cartos. Eu vi na prensa que Vamos a ir recortando un codeal, vos o codeal que chegará por cada vez menos. Eu vi que a Xunta lle transferiu a Diputación de Ourense 3 millóns de euros neste concepto, se non estuvo errado. E entonces, e vin tamén que se lle concedeu a Lobeira 4.000 e pico euros para servicios. Con eso, que facen? Eso chega para cubrir as necesidades dos vecinos? Ou é para lle dar de fumar aos vellos, ou para que? Debe ser un Porque pouco... para asistilos, moito me temo que non. Eso debe ser un pouco por número de habitantes. Pero aunque sea por número de habitantes, Deberon facer a base eso, porque o na lista tamén o que le daban a outros concellos máis ou menos a ese. tamén vin ali unhas diferencias criminales. Hai uns cuantos concellos ao final da lista que ten hasta 36.000 euros. De 20 e pico tamén hai algúns. Non sabemos se aquí les ten un tipo de convenio ou o que é. Eu só digo que se isto fai referencia a esa partida, tamén é unha limona. Bueno, por nada, abstención outra vez, porque isto non arregla nada. Bueno, o tema de los asuntos sociais, este é un tema vello para nós, levamos moitos anos asistindo, cada balanza sempre pedimos que o tema dos asuntos sociais Bueno, sigo. En época de bonanza decía que sempre pedimos que o Concello se votara fora de todo tipo de consorcios que asunte que a Diputación en materias de asuntos sociais, posto que o que estábamos a recibir, como ben acaba de explicar o voceiro de XL, pois nos toca 4.920 euros, realmente non sei ni para quedar isto, para pagar as tasas dun mini proyecto, ni para eso chegaría. A asistencia domiciliaria no Concello de Lobeira. E recordo, estou fallando, recordo ao principio desta legislatura, ao pasado, nos primeiros plenos, tamén se aprobou aquí facer un traballo en comisión para facer un catálogo de persoas do Concello que necesitan algún tipo de asistencia social. Se aprobou un pleno, pero nunca se levou a cabo, que é un encargado de que se leve a cabo, se execute os acordos plenarios, é un grupo de goberno, unha persoa do presidente da corporación, neste caso, da persona da alcaldía do alcalde. Nós defendemos o motivo por que non se fai. Nós defendemos que o votaron fora do consorcio das asuntos sociais da Xunta de Galicia, eso supuña que en vez de mandarnos 4 ou 5 mil euros ao ano como ven agora, quizá mandaban un pouco máis porque había un pouco máis de lleir nas arcas da Xunta e na Diputación, pero que se estrenara directamente o Concello de Lobeira a prestación de axuda no fogar e de servicios sociais, o Concello de Lobeira lle correspondía ter contratado permanentemente entre 5 ou 6 persoas con un educador social. O noso petito nunca foron tomados en conta por o grupo de goberno, tamén nos subvencionamos
Qual é o motivo? Cando no outro sitio estaban mandando cartas para contratar unha, dúas ou tres personas como máximo, e o educador social nunca o vemos por Lobeira, nunca, menos un educador social, por suposto. O convenio fala de que concellos de menores a entre 2.000 e 5.000 habitantes terán educador social permanente. Os veciños, os concellos de menos de 2.000 habitantes, no meu caso que nos ocupa, visitará o concello un educador social. Por días, había que concretar que días vai a vir. E o máis importante que se cumpla, porque os convenios, claro, son moi lentos, pero ao final os convenios sempre se cerran con unha comisión de seguimiento do convenio. Este é un tema que eu digo a Pobrea e Polo, porque no que fai referencia aos convenios que firma o Concello de Pobrea da Educación, o que a MEI nunca se fai un seguimiento se a Diputación cumple ou non cumple co que se firma. Me parece, tendo en conta de que o Concello de Pobrea non ten recursos suficientes para xestionar uns asuntos sociais adecuados, tendo en conta de que a grande maioría da poboación de Lobeira é xente maior que necesita algún tipo de asistencia, o convenio pode ser positivo, claro, se cumpre, tal como recolle a letra aquí, e que nos manden unha letra social, que nos diga os días que vai a vir. O máis importante, facer un catálogo de persoas no Concello de Lobeira, vecinos necesitados de asistencia social, e mandarlo á Diputación. En base a eso, que nos manden os recursos para cubrir todas esas persoas incluídas no catálogo. Esa é a nosa proposta. Votos a favor, acordamos. Votos en contra, abstención. Ahora é para a asistencia técnica e para o lanzamento de depuradoras compactas en núcleos de poboación. Outro tema parecido, non? Porque aquí depuradora non temos ninguna, parece, porque o que hai son fosas sépticas, non? Entonces, sinto moito, pero aquí non vivo, que é todo papel mollado. Eu non sei para que estamos facendo convenios de cousas que non temos, de servicios que non nos prestan. Bueno, nada, hasta el futuro. Este convenio realmente, esta é unha pregunta para o secretario interventor. A asignatura deste convenio ten aplicación directa no Concello de Lobeira, tendo en conta o sistema de depuración de augas residuais que temos no Concello de Lobeira. ¿Cuál es el sistema de regulación de aguas residuales? O sea, nosotros veces al mes y que prácticamente imposible. Pois, traslado a pregunta ao alcaldía ou ao goberno ou ao CEO. Ten aplicación? Cuando é necesario, para algunos requisitos a los servicios de O convenio fala de depuradoras compactas. Eso foi que a Diputación fixo. Aprobou no seu pleno, aprobou eso. Hai concellos aos que te toca, o sea, os que teñen esas, que sei que deu tamén, dame. O pouco que miren estes convenios que pasaste ese día última hora, o pouco que miren, pero bueno, dá a impresión de que este convenio, tal como venga, queda adaptado, salvo que haxe unha corrección posterior que non a viene. No Concello que non ten aplicación. Non ten. Pero bueno, se puede aplicación, me parece un convenio que hai que se cumplirá, lógicamente, porque aquí fala de que estará os concellos ou as comunidades servicio de mantenimiento preventivo e correctivo das depuradoras compactas.
e que sempre fai referencia a depuradoras con plantas. É unha instalación que no Concello de Beira, que a Concello de sei que hai unha especie de fosfética e agora dedican a salir xa prefabricadas en dúas piezas, abren o hueco, meten ali e pongan. Meten todo e a auga sale como él, xa, prácticamente. Entonces, eu tiño moita duda de que sea de aplicación no Concello de Beira. Non sei, se nos dan garantía de que a Diputación vai a aplicar este servicio ás fosas, as mal chamadas fosas séptimas, que nin cumple a súa función ubicada no término virtual do Concello de Beira, me parece un convenio correcto. Eu vou de sempre, o Concello non ten recursos propios para poder sufragar este tipo de gastos. A nosa postura é vamos darle o visto bueno a este sempre que a condición de que se consulte a Diputación que se vaya a cubrir o terreno municipal do Concello de Beira. Non se obtén. Unha cousa é unha depuradora compacta, outra cousa é o sistema que temos en Beira. Aparte que hai para nas casas por cada vez que viene hai unha depuradora que non é porque a Diputación convenios sin burocracia non fai nada, todos os convenios que levamos todos estos convenios cobran. hai que pagar cerca de 200 euros por cada actuación que teñen. Non se atreverán a ir a arreglar unha depuradora compacta que non existe. Nós podemos beneficiar dun precio bonificado de 25%. Por ser concello deficitario, etc. Convenio bo, é que vos se non fai. E se non podemos coller os precios bonificados. ¿Votos a favor del convenio? Votar a favor y cambiar de propostar. Sí, todo lo que hace falta. Se a ver se quería, se pode facer costar esto de se vai cubrir ou non, porque aquí non temos este tipo de instalacións. Ahora, o caso, sobre esa Diputación competente a instalarnos estas depuradoras compactas, sí. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstención? Solicitud formulada por la Fundación San Rosendo sobre el inmueble do grupo escolar. Acordos que ya en alguna sesión anterior acordáramos solicitar desta fundación como as súas inscripcións están dejando. Entón mandaron os documentos que os acreditan a fundación. Como se trata dunha obra de tanta envergadura, pois acordos con procede cada quen ver que se pode solicitar máis, que podemos acordar para solicitar esa fundación, ou se hai máis empresas interesadas en recibir información para facerse. Bueno, aquí el único acuerdo que se puede tomar, como esto es el trámite, si se toma acuerdo que tenemos de estar acá, pero viendo lo que es, la Fundación San Rosendo presentó la documentación, yo como está fuera, yo no la he revisado, pero se lo dejé revisar al jefe de contratación de la Diputación Provincial de Orense, me ha dicho que la documentación es correcta, entonces que aquí lo único que se puede, aquí lo que hay que revisar, aquí si esto, lo único que se puede hacer hoy es decir que se ponga al público durante los 20 días, esta documentación. ¿Qué es lo que pasa durante estos 20 días? Que ahora sí tiene que revisar la documentación, sobre todo lo que es el propio convenio y el propio proyecto, porque en estos
los 20 días. Si hay alguna reclamación, se tratará en pleno después para acordar, porque una vez que se pase los 20 días, se va a llevar esto a la Junta para que la Junta dé su autorización para poder ceder, que luego cuando se tratará en pleno, si se hace la cesión o no se hace la cesión. O sea, hoy lo único que se puede hacer es aprobar que se ponga durante 20 días en el boletín. Pero claro, que si se expone, tendréis que empezar a revisar el expediente a fondo, si estáis de acuerdo con el convenio, no estáis de acuerdo con el convenio. Martínez, del convenio yo sí me lo he leído, me ha dicho que es legal, pero claro, aquí en el convenio lo que pone es que se va a ceder gratuitamente el inmueble, se va a ceder para hacer una fundación, ellos van a hacer, la fundación no, una residencia, se acuerda hacer aunque no se pueda, pero con los trámites adecuados, poner la licencia de obras, es decir, que no paguen licencia de obra para transformar la residencia, y bueno, las cláusulas que hay en el convenio. Que estéis de acuerdo, bien, que no estéis de acuerdo también, pero vamos, aquí se va a poner esto. Durante los 20 días que estén las posiciones, cuando hay que hacer las reclamaciones al convenio, si no hay ninguna, se le va a la Junta directamente. Es como presupuesto. Entonces, es lo único que se puede acordar hoy, la exposición al público. Queda claro entonces que eso sobre para hacer una exposición al público. Una exposición al público. Entonces, en vez de andaremos ahora aquí con rollo bancaberos de lo que exigiríamos y lo que no, tenemos que hacerlo a través de una reclamación administrativa. Claro, como cuando se hace un presupuesto hay que hacer la reclamación como grupo político o como persona, cualquier persona puede reclamar. Independientemente de los ciudadanos que quieran hacer a título particular. Sí, o sea, las reclamaciones son todas por escrito porque esas reclamaciones van a ir, incluso también van a ir a la Junta. O sea, todas las reclamaciones que aquí se hagan, tanto como grupo político como... El expediente completo va a ir a la Junta para dar autorización. En el expediente está una memoria de o que pretenden hacer. O sea, o proyecto de obra, pero directamente por de funcionamiento, de gestión. Ya te dije que lo hizo Martínez delante, lo Bueno, tenemos acceso a acceso a todo el expediente. 20 días. Si tú crees que falta, si 20 días hace que se ponga en el boletín, que falta lo que pretenden hacer y lo de la gestión y una memoria, pues se puede decir que falta una memoria y que la aporten. O sea, también se puede hacer. Sería muy interesante saber cómo se va a gestionar, qué servicio va a prestar, en qué condiciones, con referencia ante los habitantes de Lobeira, los trabajadores de Lobeira. Eso está ahí. Estoy prácticamente convencido de que viene una memoria. Venga ahí, vale, de acuerdo. Pues para no... A mí me han dicho Martínez de Alta, yo esto lo digo como le he hecho jefe de contratación de la Diputación, que es el que lo ha revisado, porque a mí no me da tiempo a todo, y me ha dicho que está todo, así que casi seguro que está en el proyecto de memoria de lo que pretenden hacer. Se puede volver a... Sí, cada vez que quieres venir aquí podéis mirar todo lo que queráis. E a facer as alegacións todas que hacen. La delegación facilitísima. Sí, las alegaciones por escrito, porque es que esas alegaciones, pues si tú haces una alegación aquí en el pleno va a costar por ello, todo lo que hagas por escrito, Se tratará en pleno. Se tratará en pleno. Sí, se tratarán en pleno, desde luego. É a obra máis importante, é o noso inmueble máis importante, o servicio dado que o 60% da nosa población, ou 50%, é maior de 65 anos, pois é algo que lle temos que dedicar especial atención. Non se pode facer a la ligera, nin basarse en cada que vai dar posto de traballo, vai a sentar xente, vai non sei que, eso son cantinas. Que hai que facer unha cousa ben feita, porque isto é previsiblemente sin fecha de caducidade e vai nos afectar a todos. Entonces, isto é un tema demasiado importante. Dado que só é a exposición ao público e que a reclamación se fará por ese conducto, por non ven a conta ahora por aquí todas as condicións que nos explican, que son moitas, pero xa o faremos unha vez revisado, sobre todo as condicións da obra, o funcionamento da residencia, as condicións preferentes da nosa xente para ingresar aí como para traballar aí. É fundamental. Pero, bueno, xa, entonces, queda para facer uns cauces que os haya que facer. E como aquí, con respecto á cesión, ainda vai haber un acuerdo posterior. O que é a cesión en sí? Lo que es la cesión, vamos a ver, la Junta... Ten que haber un acuerdo desta... Y por mayoría absoluta. Xa, de cuatro. Vale, pois entonces, de acordo. Xa queda a cousa xa o faremos no conducto do proceso. Porque hai que ver eso a tope. Se deixar unha forma. Bueno. Entonces, parece ser que a cuestión de este punto é sacar de
sería publicación por 20 días, que se colgaría, bueno, se podría escrito en el tabuero, Estamos en anuncios en el boletín oficial de la provincia. Y para los concejales desde mañana ya los No, tenemos. ya, Los eso hay está, condiciones, eso está en claro, la Secretaría, está disponible, eso ahí non hai duda, eso está claro, os concelleiros temos acceso a esa de comunicación, está claro, sempre foi así, menos que o Concello de Beira, que solamente se te fai pouco tempo. Con respecto a este tema, quería facer unha pregunta ao grupo de goberno, a alcaldía. Houve, porque según nos estaba explicando o secretario interventor, según as copias que me pasou o meu compañero, últimamente hai unha empresa, unha sociedade, unha fundación, San Rosendo, que amosou interés na gestión, na explotación dunha residencia asistida de maiores en Lobeira. Pero hai alguna empresa máis do ramo que amosara interés ou que presentara un escrito preguntando en que situación se encontraba eso, etc. Hai alguna... No, personalmente non teño ningún informe. Non sei se hai algo, se personalmente nin de palabra, nin de... que non estaría, ahora que se vaya a hacer público, pues posiblemente una vez que se da publicidade, igual tamén cualquier empresa se presente aquí a facer unha proposta, tamén sería negociable aquí debatible aquí na corporación. Por supuesto, esa negociación del edificio, aquí es debatible. Claro, é un tema interesante ese. É outra cuestión. Non só o grupo político, este grupo político con o tema de centro de protección social, a nosa política é clara, defendemos servicios municipales, sobre todo donde se poida beneficiar o conxunto do vecino do Concello de Boiro. No caso que nos ocupa, tendo en conta de que temos que renunciar, entre comillas, a proxectos de 50.000 euros donde o Concello solamente tiña que aportar o 20% de 17.000, por non dispor deles, lógicamente, asumir unha obra de tanto calado por parte do Concello de Boiro que pode estar 1 millón ou 2 de euros para hacer un centro de protección social para 60 plazas, lógicamente é inviable. Entonces non hai outro remedio, non hai outra vía que cederle a ver que teño un CDC a unha empresa do ramo solvente para que poida facer unha instalación competente e facer a cesión do solar e máis o edificio. Con respecto á Fundación San Rosendo, eu xa dixen por activo e por pasivo que opinaba desa fundación. Pero, bueno, as fundacións que hai en Galicia que se dedican a este tipo de servicios, pues máis ou menos son todas iguales, todas pertenecen ao Partido Popular, claro, prácticamente todas. Hai algunhas. Esta é unha das que máis plazas oferta á sociedade en tema de asistencia, en tema de centro de asistidos. Eu non vou falar, non son quen, este grupo non é quen, de opinar, de falar nada do curo Benigno Moures, a falar os xulgados con sentencias condenatorias, pero, sobre todo, que quede claro de que sería beneficioso, cando menos, para esta corporación poder contrastar unha oferta da Fundación San Rosendo e outra oferta de outras empresas interesadas. Porque sería a maneira onde o Concello poderá sacar máis beneficio para os seus vecinos. O da cesión, algo por lo que oí no principio a Fundación San Rosendo quería eso, non quería unha cesión, quería unha donación. Hai que falar de cesión e hai que mirar por cantos anos se cede. Pode ser unha cesión abierta. Esta empresa non acostumbra a pagar cotas ao Concello en contra da prestación, por unha sencilla razón, porque ela vai por todo o capital para facer a obra. Por tanto, non vai a... Non, a mitad pongo nos. Non, a mitad pon unha parte. A mitad, prácticamente. 2.250.000 euros valorado por arquitecta a precios de cando se fixo. E dicen que van a gastar 3, dos cales eu teño miñas dudas. A ver. Es a mitad pero vamos a ver. Claro, o inmoble Como decías, a construcción do inmoble de cando se fixo. Si está valorado nesos esquemas, o solar é un inmoble, é un inmoble. Bueno, eu estou facendo a miña exposición política. A mí me consta que ninguna fundación dá conta nestes términos. Outra cousa é que o Concello faga a obra, cousa que é inviable neste momento, e logo o asudique, entonces, por unha cota anual. Hai concellos bastante máis potentes como o Pedrogueira que tuveron que tirar desta vía que
que pretende esta corporación, que pretende o grupo do goberno, foron dispor de medios e concellos que estaban incluídos no consorcio de asuntos sociales. O Peirante, que botase fora, porque a Xunta de Galicia tampouco puña en marcha os seus centros de protección social. Un pouco máis hai que decir, se solamente se debe a publicidade, que se debe de mirar con todo tipo de detalles a proposta da Fundación San Rosendo, o tema da cesión dos anos, o tema do personal contratado, o tema de plazas concertadas. As plazas concertadas, anualmente a Xunta saca un número determinado de plazas concertadas onde participan as empresas do ramo. A Fundación San Rosendo é unha das empresas que máis se beneficia das plazas concertadas, pero outra cuestión sería a habilidade política que pode ter esta corporación ou un grupo de goberno en conseguir que a Fundación San Rosendo, a grande maioría das plazas concertadas veñan para este centro, o cual é un beneficio para todo o vecino do Concello de Beiro. E por lá fora, lógicamente, a tarifa oficial non nos incumple, non? O solar tampouco hai por que entregarlle todo o solar, son posturas así por pincelada, non? E hai un solar de 2.000 ou 3.000 metros a parte da construcción, que non hai por que entregarle para todo, non hai por que entregarle todo. Pode quedar solar para o Concello para facer cualquier tipo de obra, se quere onde se vai a poner. Pero hai unha cuestión de que parece ser que a casa de unha señora que falleceu recientemente de Beatriz foi donada á Fundación San Rosendo para facer un centro de protección social con esa condición. Cando vimos que a Fundación San Rosendo, lógicamente vimos que a casa que podía ser válida para os 4 ou 4 edificios e pouco máis. Entón foi cando se ofertou, cando viron esta instalación, e a ver que pasaba con isto. Esa casa foi donada á Fundación San Rosendo, e eles desisten de facer un centro social, e prefieren isto. Esa casa en que situación vai quedar? Porque non se negocia, e o deixo que hai así aquí posto en acta, non se negocia por unha parte, se lle cede os anos que se acorde a unha empresa do ramo a explotación do centro, e por outra banda, se a San Rosendo podía formar parte da negociación que non cederan a nós voluntariamente esa casa para que no prazo de 10 anos o Concello pudera facer aí un centro de vida municipal. E a casa que está ao lado do Concello de Beiro. Entonces, por unha banda, solamente negociamos que San Rosendo, un dos acordos da negociación podría ser ese. Aquí facer esa vosa instalación, O personalista que se faja despois da declaración. e por a outra, como un objetivo da donación desa casa era facer un centro social, un centro de día, un centro social. Pero foi un convenio connosco de que nos cede, para que no plazo de 10 anos, ou nos plazo, que o Concello faga un centro de día municipal. Claro, pois se a cousa está mal, pero dentro de 5 ou 10 anos, pois igual mellorar isto, que o duplo, claro. E podamos facer un centro de día, cuántos segundos, nesa casa. Que forma parte do acordo de cesión. Entonces estamos de acuerdo de que se faja, o sea, de que se exponga. Aprobar, ¿Votos a favor? Que se exponga así. Calendario laboral para o exercicio 2013. Xa, no ano pasado se fixaron os mesmos comentarios, sempre se decidiu aos traballadores do Concello que foran eles os que fixaran os días. Ahora, a decisión que se tomou. Eso sempre se lle negocio o goberno. Claro, que fala. Os particulares, Porque non tiene negocio o goberno. Hay que decirlo frescos. non lle usaste sobre os meses lá. No, hasta que se tomase unha decisión aí que non Pero se dices que sempre se ten en conta para saber cuáles se non ten, a mí non me
Efectivamente, a que lle vai a mellor aos traballadores. Ya xe, os traballadores ya xe. Imaginar nos cursos. Non canta ben esta cuenta que Buenos días. No sé, o La no sé, decisión queda aquí con Martín los 2 días, como que non só é o de Bolsamos, é un tema que vimos queriendo normalmente, pasa que nunca se puede marcar, que a hora de declarar festivos locais, aparte de ter en conta os funcionarios, a que son laboral do Concello, se tuvera en conta outros colectivos, nunca se tuvo en conta outros colectivos. Se falastes que o funcionario do Concello dixeron, mércores 16, iso pequeno. no, que eu saiba, Ah, non dixeron nada. eu non, como hasta que se tomara aquí unha decisión, non se lle comento nada. Entonces hai que decir, se o ponen eles, pues non se lle fai o día, non se non. asunto tal vez estuvo no piso pequeno, no banco de la mesa, no San Vicente. Son aí vos. Si o día de San Vicente non é festivo, claro, compañero, porque o patrón puedo. Pois se cultivo un sábado ou un domingo, pois non. Por exemplo, as ciencias, Piso pequeno, natural, foi santos. Son aí vos. Temos un iso pequeno, se coincide que máis que era sábado, non, pues puxamos bien. Piso pequeno, non, outro piso Pues tú quieres, va, y decidan lo por ordenas. Está bien, que decidan dentro de ya se le pregunta. Pero lo pregunto y veré costar las fechas aquí, porque si no, no. Así. Son por el inútil. Se cree que la comunidad prevista. Si no se pone ninguna fecha aquí, te ponen lo que dice. Vale, vale, vale. Antes del 30 de septiembre, si no te ponen la fecha del Me anterior. preguntaste, Subo en un momento y les pregunto qué fecha viene. Hola. Pásame por derivado, sabremos a ver qué día festivo se pone el programa. A dormir. A ver qué días tenemos. Hola. A ver, 2 días va por festivo do próximo. A ver, 2 días. Dos, 22. La segunda que se entra son la primera parte necesaria. O 22 de xaneiro, día de San Vicente. É a martes. A ver a que cae hoxe. Cae a domingo, cae, como todos os anos. Entón, que día? Cada que día? O 12 de febrero, Marta de la Zona. El 22 de enero, Martes xa é Martes en festivo son Murense capital. E aquí, desde toda a vida, aquí en Ribeira, non se puxo martes.
A mí igual me dá. A mí é exactamente igual. Martes Que vai a mellorar a xente o miércoles. O martes Estamos media hora, que non digan e ahora nin iso. outra cousa é que os títulos eran día libre, pero o martes é festivo solo na capital do Orense, que é día do San Martín. e que é medio festivo. Non, solo. Normalmente en todos os sitios, porque soy de toda a vida. Non. Van as arangas, e por de carnavales, e por de tal. E que sempre se puso, todos sabemos, o sol faro que sei. E que cando se puso o carnaval, sempre se puso miércoles. E se non preguntar por calquer funcionario, cal se non preguntar. O médico... A lei do carnaval é festivo solo no Orense, que é San Martín. Hai uns días certos locais. É que o miércoles xa é moito papal por todos os sitios. Non se va a preguntar de un médico ou un funcionario. Eu creo que le vai a mellorar todo o mundo o miércoles, creo. Ahora a mí, como se todos os lunes cualquiera, a mí eu estou aquí, amigo, eu digo que sei, aquí sempre se puxo miércoles. Eso sí que lo aseguro. Pero deciso. É que o 90% das persoas tamén prefieren o miércoles ou martes. Antonio, que ia? Teníamos unha corta, todas as medidas dixeron o 22 de xaneiro. E o día 12 de febreiro, o 22 de xaneiro, día de San Vicente, que é martes, e o día 12 de febreiro, martes de Carnaval. Non foron as dúas fechas que se dan. Ahora, non sei que estamos reunidos, os días que queiramos. O mío está ben, Eso sí. recordarnos os traballadores do Concello. Bueno, aquí, Seguro que nos van decir, por que en vez de poñer martes non puxerte el miércoles? pero que non vai dicir os traballadores? Cualquier persona se vai dicir logo. Espera, Calquer persona. Vamos a aclarar el concepto, vamos a ver. Aquí, neste Concello, desde que eu traballo últimamente nesta corporación, sempre se tomou en conta o que decidiran os funcionarios do Concello de Zona Laboral. Aunque nós pedimos que fora de outra maneira, pero bueno, simplemente o deixo caer. Se agora acaba de, o voceiro do grupo do goberno acaba de facer unha chamada aos traballadores, cando menos falou cun, que será o representante dos traballadores, e dixo que querían o 22 de xaneiro e o martes de Carnaval, e o problema é que por eses días. A mí non igual, se Se colle como referencia ese días, que dicen eles, si le dicen eso, hasta ahora veño menos, bueno, pero ahora queda un martes. Me toman nada, se aí queda normal. Porque está claro que se nunca se tuvo en cuenta outros colectivos para os festivos, Non se nadie va a decir, oye, por que non pusiste os números que se perdón mal? O martes e o miércoles pois a traballar, está nada. Se non quixera o martes, A mí sí o que me martes. interesa. O martes ao caldo, non ten mal de dar, o martes o martes. Se quer o martes, o martes. Nós, no grupo, creo que digo traballadores. Yo sé que los 22 Os traballadores querido o martes de festa. Bueno, pues votos a favor del 22 y 12. Votos a favor del 22 y martes de Carnaval. Vamos con martes de Navarra tamén, pues. Moción presentada polo Grupo Municipal do Villareal sobre a recuperación medioambiental do enforro de As Conchas e as zonas de influencia. Aprobamos a urgencia da moción. No, estamos urgentes. Ya está. Esta foi unha parte. Ahora explíquenos que nos... Bueno, isto foi unha... Bueno, non sei se o secretario interventor lle vai a dar lectura. Si quieres que vea la lectura, Sí, porque, bueno, Vale. vemos o espírito da moción que era de lectura, por lo menos. moción sobre a recuperación medioambiental do entorno das Conchas e as zonas de influencia. O Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego no Concello de Nogueira, ao obeiro da Lei 197, de 22 de xullo da Administración Local de Galicia, presenta a seguinte moción para o seu debate por o pleno da corporación e aprobación se procede en relación coa actuación da Xunta de Galicia para facer fronte á situación provocada pola concentración de cianobacterias tóxicas no entorno das Conchas. Na primavera e verán de 2011, o entorno das Conchas situado no río Limia, río internacional cusas augas
de preguntas. Chegan queixas do usuario do centro médico dicindo de maneira que por un fax para concertar unha visita a un especialista. Entonces, isto vense xestionando desde fai casi 3 meses, desde o mes de junio, e eu dicese nese correo que están un pouco pasando a bola do asesor á arquitecta, do arquitecto ao asesor, e non se lle dá solución. Paralizouse a obra. A obra está paralizada. Vale, pero o dano que se fixo, como se vai arreglar? Porque o que se ve é que o camiño ahora inunda. Cando viñe o inverno, vai pasar. É sempre visto que mandar ou exigir que volva a situación, a obra, a situación original, ou que se vai facer. Si se sabe algo deso, é Eso está todo cuestión que contestos de como notas así estará. bueno, pero Esto sí, se va a ir. Yo os puedo contestar, como dice que pasa ahora, como dice que pasan las sesiones arquitecta de la persona que vino a quejarse de esta hora vino. La primera noticia que yo tuve fue el martes, vino y todavía no he podido hablar con la arquitecta. había un escrito xa presentado en junio, ¿no? Yo lo he visto hasta ahora porque estaba de vacaciones. Vale. Entonces yo la primera contacto que vino desde martes, entonces yo no he estado de vacaciones a julio y no he visto nada de momento de lo que haya. Entonces simplemente es eso. Había unha foto que Creo creo que que estará arquitecto asesor, pues no, pues el que le va bien. Pero te puedo asegurar que yo la primera contacto que tengo esta hora es esta empresa en martes. non me dixo nadie, é unha documentación que me mandaron a mí a través do correo Había electrónico. entendido que ya que el Como arquitecto foto le pasaba pasado la caminos, que el hemos escrito. arquitecto yo no sabía. E os escritos de haber presentado aquí, non é nada privado. E, bueno, esa foto, o camiño inundado, non creo que lle fora a mostrar ali con cestos. E cando viño o inverno, ojito, que si agora non dá, pero que ten un exceso de agua considerable. Cando viño o inverno, vamos a ver, que non está sanitario. Ahora, dous. Bueno, non, tengo que acompañar unhas preguntas tamén para facer. Tiño aquí unhas preguntas para facer. Unha sobre o camiño da Nogueira do señor Antonio de José, que están aí presentes. Aprobouse por pleno o 6 de maio para lle arreglar un camiño. Bueno, este grupo ten unha mezcla entre robos e preguntas e sugerencias, cuestións. Primeiro, hai que poner en coñecemento alcalde. Aí tamén no outro pleno que se me quedou un puntillo. Podo dixas, por favor. Só un puntillo. Este señor se queda en Inglaterra que vai suba a miña oficina no despacho. Solo quero solamente rematar un puntillo. Miren, hai un problema, como me expuxei o compañero de XL, de medir un camino. Agora, hai un problema, ou serán todos. Hai un problema máis en particular, é un problema que afecta ao Concello, que as competencias no arranxe do mantenimento correcto dos camiños vecinais. Hasta o día de hoxe, porque acabamos de aprobar un convenio donde ese camiño se vai encargar a Diputación de aplicar medidas, multas administrativas ou multas coercitivas, en caso de que haxa unha obra irregular. No momento en que o convenio se pone a funcionar, o convenio que acabamos de aprobar da Diputación, que acaba de aprobar a Corporación, que nos escribemos por motivo que xa dixe, se dá constancia desa irregularidade do camiño de Villa para que obre, por supuesto. É o que quero dicir. Ahora non van para a sesión, se queren algo, cualquier persona que quera algo comigo,
Eu tengo aí un despacho que non é mío, é para poder